desespero. No voy a marcharme, no voy a alejarme sin antes decir que lloro, que sufro al mirarte tan cerca mis manos sin poderte así. Híjole, con este tipo de melodías, a lo mejor todavía no, pero con este tipo de melodías acá en México se empezó a retomar la música en varias partes de la Nueva España. Después de la conquista, años después, ya como por ahí el año 1600 y cachito, mientras allá en la península ibérica, los teatros de Corral, Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, todos estaban transmitiendo y reflejando la vida ciudadana allá en la península ibérica. ¿Qué pasaba aquí en México? Bienvenidos a Historias Goliardias, episodio número 25, donde vamos a retomar desde esta hermosa locación afuera de una de las parroquias coloniales de aquí de la Nueva España, lo que vivía, lo que se vivía, lo que se transmitió, lo que se empezó a disfrutar aquí en la Nueva España, aquí en las nuevas colonias, aquí en lo que después se llamará México. Pero ¿por qué retomamos desde aquí? Echemos un brinco para atrás. Cuando se realizó la conquista, muchos de los instrumentos como la vihuela viajaron a la Nueva España, que después se convirtió en variaciones de instrumentos como el charango, como varias cosas. Y es por eso que aquí en México, precisamente aquí en México, empezó a nacer una nueva cultura musical mezclada con el sincretismo de los rituales, ¿cómo se les llama? ¿Paganos? Bueno, de los rituales que se empezaron a llevar aquí en la Nueva España conquistada a raíz de la llegada de los franciscanos, de los monjes, de los religiosos, y se empezaron a realizar estas misas que recordemos, las misas allá en España, en Europa, al principio se hacían completamente en latín y también se realizaban de frente al santo, de frente al oratorio, de frente a donde se adoraba a Cristo, a Jesús. Pero acá en la Nueva España, aquí algo tuvo que cambiar. ¿Por qué? Porque en primera los indígenas no entendían la cultura de los españoles. Por ahí se dice, tendremos que retomar algo sobre la conquista, que la Malinche, llamada así por Malitzin, Hernán Cortés, que así le decían a Hernán Cortés, algunas cosas de historia. Ella tradujo a su manera lo que entendía o lo que le hacían entender a raíz de la conversión de idiomas por Aguilar, y que traducía a un idioma y luego ella lo traducía a otra. Sí, esta comunicación fue tal vez un teléfono descompuesto, puesto que ella no entendía la cultura española, cómo podría haber transmitido la idea tal cual la querían ellos. Pues no, pues eso mismo pasó cuando después de la conquista los indígenas y todos empezaron a recibir esta ideología, a recibir esta educación clerical, esta nueva religión. No la podían entender porque ellos no sabían que era un santo. Se les trató de explicar a manera de los franciscanos, de los frailes, de los mercedarios, de todos. Se les trató de explicar, pero en esa transmisión de ideas, ellas la tomaron a su forma. Pero también, ¿por qué lo estamos retomando? Porque musicalmente ellos tenían su forma de adorar
a sus deidades con los tambores, con los caracoles. Después, cuando llegaron los instrumentos, pues hicieron un charango con una concha de un armadillo, o aquí en México la forma, bueno, lo que después se llamó México, la forma de la madera, la forma de los instrumentos también cambió. Por ejemplo, allá en lo que después fue Estados Unidos, en las 13 colonias y todo, muchos instrumentos cambiaron a la forma europea gracias a la madera. Ya lo habíamos dicho en otros, gracias a la madera, gracias a los barnices, gracias a muchas cosas, pero también gracias a la ideología y a la manera en la que ellos empezaron a hacer sus misas, empezaron a nacer estos coros aquí en la Nueva España, porque recordemos que las universidades en todo el mundo cambiaron a raíz de Lutero, a raíz del pensamiento calvinista, a raíz de todo empezó a cambiar y empezaron a dividir las universidades en ideologías. Dentro de la península ibérica era una ideología muy cerrada, gracias a la Santa Inquisición, gracias a los reyes católicos, gracias a la protección del Papa, los Borgia, gracias a todo eso. Era una educación muy cerrada, muy ortodoxa dentro de las universidades de la península ibérica católicas, porque después del otro lado ya tuvieron que surgir las luteranas, las calvinistas, y era un pensar completamente diferente. Esa ideología, esa manera de ver la música también tuvo que cambiar, porque ya los rituales ya no eran los mismos. Fuera de las universidades, la ideología, la educación, las enseñanzas, las costumbres, los pueblos, todo cambió a raíz de la división de iglesias. También allá en Inglaterra, con la nueva religión impuesta por Enrique VIII. Ok, vamos a centrarnos en la península ibérica. Ahí se tuvieron que perder muchas cosas, muchos de los conocimientos que ahora pudiéramos tener, de los recuerdos, de los libros, de la ideología que se vivía en la península ibérica, ya no la podemos tener, porque la Santa Inquisición quemó muchas pruebas, muchos libros, y también aquí, no lo quiero decir así, pero tontamente, también se quemaron muchos, mucha documentación de los pueblos prehispánicos. Fue precisamente que se perdió mucha información de cómo nació esta cultura musical en la península ibérica, porque recuerden que la Santa Inquisición estaba persiguiendo a todo aquel hereje, y tendremos que llamar que se dice hereje. Hereje es todo aquel que no esté de acuerdo con la religión católica, apostólica y romana. Eso es nada más. Pero a raíz de todo esto, como se empezaron a perseguir muchos de los estudiantes, muchos de los sopistas, muchos de los goliardos, se ocultaron dentro de los monasterios, de las universidades, de las parroquias, de las ermitas. Sí, muchos de ellos se tuvieron que ocultar, y tuvieron que ocultar mucha información. Ya, por ejemplo, tendremos que innovar la información que se ocultó allá con los alemanes, con los Carmina Burana. Estos que hablaban precisamente de los goliardos, cambiándole la música, viviendo la vida licenciosa y todo, precisamente por eso. Pero eso no nada más lo vivían los alemanes, se vivía en toda Europa, pero eso cambió a raíz de Lutero, a raíz de estas reformas. Todo tuvo que cambiar, pero aquí en la península ibérica, y aquí en la Nueva España, fue una cosa muy diferente. ¿Por qué? Porque allá en la península ibérica seguían con esta educación, sí, con estas universidades, sí, con esta forma de pensar, sí, pero también con esta forma de tomar la música, porque la música nació fuera de las universidades, en la pópula, porque en las cortes, en la alta nobleza, se tomaba una música diferente, una música clásica, pero sí, esos tenían que salir de vez en cuando a los teatros de corral, a los carnavales, a todo eso, y ahí fue conforme la música popular empezó a ganar terreno, pero terreno en la música que tocaban los gitanos, en la música que se tocaban los carnavales, y esto y lo otro, pero la ideología, esta ideología de mestizaje que tenían los estudiantes al pertenecer a una institución
plenamente católica, con ciertas reglas católicas, con ciertas reglas de nobleza, con ciertas reglas de caballería también, ¿por qué no? Con ciertas reglas de las cortes. Tuvo que absorber un poco de esto popular y se empezaron a hacer los grupos estudiantiles, 3 o 4 por ahí, con uno que otro goleardo mezclado por ahí, con uno que otro sopista, uno que otro manteísta. Estos grupos estudiantiles empezaron a hacer estos grupos de diversión y a empezarse a divertir como jóvenes que eran, tomando la música y cambiándole las letras, cambiándole algunos ritmos que ya habían escuchado o que ya habían traído, ritmos de tambores, ritmos de adoración, por decirlo así, de los indígenas que viajaban a la península ibérica. Asimismo, ya lo habíamos dicho en el episodio pasado, las gentes que viajaron de la península ibérica a la Nueva España también traían ritmos, traían música, traían todo para que se empezara a hacer una mezcolanza, pero con diferente ideología, porque no era la misma gente, no eran los mismos españoles peninsulares. La ideología, lo que pensaban, lo que vivían, cómo disfrutaban en las calles, en la pópula, que cómo se disfrutaba en la pópula acá en la Nueva España. ¿Por qué? Porque a raíz de que se empezó a imponer la religión, se les empezó a educar a los indígenas, se empezó a encontrar la forma de atraerlos a esta religión, de darles a explicar, de sincretizar, de mezclar con las adoraciones que ellos mismos tenían, fue como empezaron a aceptar la música dentro y fuera de las parroquias. Asimismo, estos instrumentos que se empezaron a evolucionar a manera de los indígenas para que dieran estos ritmos, estos tonos, esta música que se absorbía de siglos y siglos atrás en adorar a sus deidades, fue conforme se empezó a mezclar y se empezó a sincretizar en una adoración eclesiástica. Empezaron a nacer estos coros, sí, con niños cantores, también como allá como los castrati y todo eso, sí, pero aquí era una ideología diferente, eran ritmos diferentes y era una manera diferente de hacer la liturgia, porque aquí se empezó a voltear el sacerdote para dar la liturgia a todos los asistentes, cosa que en España no se hacía, porque en España se daba la liturgia volteada hacia el santo, hacia el oratorio, y todos veían de espaldas al sacerdote. Muchas cosas cambiaron, inclusive el latín. Allá, mientras en la península ibérica todavía las misas, todavía lo que se celebraba, las celebraciones eclesiásticas, se daban en latín, aquí en la Nueva España ya se empezaban a dar fuera de las parroquias, en lugares como el que estoy ahorita, hacia los indígenas. Y estos a su vez la acompañaban a su manera, entendiendo a su manera esta nueva religión que los estaba conquistando. Asimismo, la manera de acompañar esa religión con los coros, con la música. Fue aquí, en México, que empezaron a nacer los coros acompañados con instrumentos de cuerda, con instrumentos musicales. Y a raíz de estos coros, vamos a avanzarnos un poquito rápido tratándose de este tema. A raíz de estos coros fue poco a poco que se empezaron a introducir los instrumentos indígenas mezclados con los instrumentos evolucionados españoles, la guitarra, el laúd, después con un tiempo la mandolina, después fue todo esto, que empezaron a nacer los coros para que se empezara a hacer esta base, para que empezaran a hacer esta ideología, para que posteriormente en las clases sociales, fuera de la pópula de los indígenas, por supuesto había mestizaje. Estos españoles que se mezclaron, sí, pero se mezclaron con hijas de tlatoanis, con tlatoanis, o sea, a la llegada de la conquista tenemos que entender esto.
que el 90 y tantos por ciento de los indígenas fallecieron a raíz de la viruela, a raíz de las pandemias, a raíz de esto y del otro, los demás. Pero toda esa gente, muchísima de toda esa gente que se quedó con los tlaxcaltecas, con todos, empezaron a hacer estos caciques, estos gobernantes mezclados, porque empezaron a hacer estas uniones, estos matrimonios, estos bautizos, para poder, no se explica de otra manera cómo pudieron gobernar tanto territorio sin la ayuda de los propios indígenas, sin la mezcolanza de estos propios indígenas. Inclusive por ahí, como, no sé, en 1940 y tantos, le quitaron la casta, o como se le podía llamar, a uno de los hijos de Cuauhtémoc. Bueno, por ahí se juntaron Cuauhtémoc, los descendientes de Cuauhtémoc y los descendientes de... No, los descendientes de Moctezuma y los descendientes de Hernán Cortés. Pero se les quitó ¿cómo se llamaban? Conde, este distintivo noble. ¿Cómo pudo pasar eso? Sí pudo pasar. ¿Por qué? Porque fue una mezcolanza, fue una diferente ideología, fue una nueva cultura. Vamos a hablar de una cultura eclesiástica, sí, una cultura social, sí, pero también una nueva cultura musical. Y se dividió en ramas, en la pópula, aquí en la Nueva España, en la pópula, lo que se vivía en los pueblos, lo que se vivía en los pueblos indígenas, lo que se vivía fuera de las encomiendas, fuera de las ciudades de así ya nombradas como Guanajuato, como San Luis Potosí, como la Nueva España, como Puebla. Sí, ahí fue donde se centró el poder eclesiástico y la nobleza, las cortes de la Nueva España, que vivían completamente diferentes a las cortes peninsulares. Y también la educación, las universidades fueron diferentes porque ya estaban mezcladas con criollos y con gente indígena, con hijos de tlatoanes, con señoríos, por decirlo así. Pero sí, acá las cortes fueron diferentes, con otro tipo de música, tratando de imitar a las cortes peninsulares, tratando de imitar a las cortes francesas, a las cortes inglesas, tratando de imitar en todo, pero tratando de imitar, porque toda esta personalidad que traían del prehispánica no la pudieron quitar nunca, hasta la fecha no la pueden quitar nunca. Y fue precisamente que si no puedes contra el enemigo, únetele. E hicieron esta nueva cultura, sí, esta nueva cultura de adoración hacia una nueva liturgia, una nueva manera de llevar las misas, una nueva manera de gobernar mentalmente, socialmente y musicalmente a sus nuevos súbditos de la corona española. Triste pero real. Y fue precisamente en el nacimiento de estos coros, conforme fue pasando el tiempo, esta nueva manera de ver la música, como nació esta nueva manera de interpretarla. En un futuro, con tríos, dependiendo los pueblos, la jarana, el mariachi, el ranchero, todos estos pueblos absorbieron una nueva manera musical de interpretar lo que se estaba viviendo acá, en la Nueva España. Asimismo, allá, en la península ibérica, dentro de la pópula, fuera de los carnavales, fuera de los teatros, con estas nuevas composiciones gramaticales del idioma, con esta nueva manera de hablar en los libros, en las obras, El burlador de Sevilla, con esta nueva manera de conquistar a la mujer, del romanticismo, con esta manera de ver dentro de esas obras y dentro de estos pueblos, la manera nueva de comportarse fuera de las universidades, fuera de las iglesias, en la pópula. Y fue aquí, este lugar, donde los estudiantes se apropiaron
de esta ideología, de esta forma de pensar y de este idioma para transportarlo a la guitarra y empezar a sacar los sonetos que posiblemente ahora conocemos, yendo de ronda por las calles, en las noches, a la hora de terminar los teatros, a la hora de terminar los entremeses, a la hora de terminar los carnavales, ya juntos, con unas cervezas, con unos alcoholes, con este romanticismo y con esta ideología, a tratar de conquistar, a tratar de ganarse el favor de la dama, a tratar de ganarse el listón de un cabello a manera del burlador de Sevilla. Así es que fue precisamente esta ideología lo que prendió la llama para que empezaran a nacer los grupos estudiantiles comportándose a los principios de lo que ahora conocemos, a lo que nos narran las canciones, a lo que nos narran los sonetos, a lo que nos narran las interpretaciones de las tunas universitarias, porque al principio fueron grupos estudiantiles de 3 o 4 que empezaron a rondar las calles, tal vez de Madrid, tal vez de Sevilla, de Salamanca, y también tal vez recorriendo toda la ruta de Compostela para ganarse esa almeja que tenían que llevar en el uniforme, en la capa, en toda esta ya ideología que empezaron a absorber como comportamientos caballerescos, como comportamientos estudiantiles y como comportamientos en la pópula, tal vez como los goliardos. Así es que los juglares, los trovadores, los goliardos, el pensar de los estudiantes, de los sopistas, de los manteístas, se mezcló, se sincretizó en unos grupos de 3 o 4 estudiantes para poder viajar juntos de pueblo en pueblo, dándole ronda a los pueblos y tal vez trasladarse a otra universidad para tratar de seguir sus estudios y de ahí trasladarse a otra comunidad, ya sea Salamanca, ya sea Compostela, y tratar de hacer lo que la religión primero les mandaba y en segundo, divertirse mientras lo hacían. Fue en la ruta de Santiago donde muchos de estos grupos convergieron con toda esta ideología y con todas las personas absorbiendo también otras cosas musicales, tanto lo que venía de la Nueva España como lo que conocían de los gitanos, de toda la gente religiosa de Francia, de Inglaterra, de Portugal, que hacían la ruta de Compostela y que también asimismo se mezclaban en Salamanca. Y aquí en México sonaban las campanas de las iglesias para llamar a culto a todos, a toda la clase indígena, a todo el mestizaje, a todo el nuevo señorío, para poder presenciar una liturgia completamente cambiada, completamente estructurada para evangelizar a los indígenas con diferente pensamiento. Y fue dentro de esta liturgia, dentro de esta nueva manera de interpretar la religión, de interpretar las escrituras, lo que le dio identidad a los coros que hoy conocemos. Porque los cantos gregorianos sí subsistieron a base de escritura, pero empezaron a cambiar la manera de interpretarse, la manera de cantarse vocalmente allá en la península ibérica y aquí acompañados con los coros posteriormente estudiantinas. Pero ¿por qué? ¿Por qué se empezaron a llamar estudiantinas? Allá, en la península ibérica, se empezaron a llamar estudiantinas porque lo que veían en los grupos ya distinguiéndose en los carnavales, en los teatros de corral, en los... no lo vamos a llamar cervantinos porque acá se le llamó cervantinos por otra cosa, pero en los entremeses, porque eran muchísimas obras, muchísimos autores, no nada más Cervantes, eran muchísimos, Quevedo, Gómez, muchísimos. Pero fue a raíz de que empezaron a ver estos grupos por allá, por acá, divirtiéndose, cantando, amanecer en la sopa boba para poder alimentarse con sus instrumentos, con su bandurria, con su laúd, con su guitarra morisca. Fue
que empezaron a verlos fuera de los monasterios, de los hostales, de los... se me fue el nombre de los tugurios, no eran tugurios, fuera de estos, de estos bares, fue como los empezaron a ver, pero vestidos como estudiantes, con su capa, algunos, esperaré que uno o dos por ahí, con su distintivo de la borla blanca, pero que solo lo podían tener los colegios mayores. Ojo, fue lo que después se convirtió en una beca, pero por lo pronto eran estudiantes tocando, cantando, divirtiéndose, y así se les empezó a nombrar el grupo de estudiantes, que en un futuro se llamarían estudiantinas, y que en un futuro, para dividirse, para distinguirse de los estudiantes tunantes que pertenecían a estos grupos también, pero se dedicaban a otra cosa, a correr la tuna, que correr la tuna era simplemente maleantes, robando, haciendo triquiñuelas, haciendo lo que sea. Fue precisamente que en un futuro tuvieron que tomar una decisión para distinguirse de estos tunantes que corrían la tuna, a estos estudiantes que tocaban y recorrían los pueblos en las noches, y también se le llamó correr la tuna. Se distinguió. En un futuro lo veremos, pero aquí, ¿qué pasaba aquí en México? ¿Qué pasaba aquí en la Nueva España? Aquí, estos grupos también estudiantes que pertenecían a las cortes, que pertenecían a otros lados, se empezaron a comportar de manera diferente, pero no podían absorber la misma cultura que se vivía ya en la península ibérica, como los estudiantes, como correr la tuna, como eso. No, porque aquí era una ideología diferente, eran universidades diferentes, porque eran integrantes de las universidades completamente diferentes. Era mestizaje, eran tlatoanis mezclados con mestizos, con criollos, nacidos aquí en la Nueva España. Y precisamente esa nueva cultura musical, esa nueva ideología, esas nuevas personas, esa nueva casta empezó a dominar el Molino de las Flores, acá Las Flores, Coyoacán y todo eso, porque ahí es donde se centraba la nobleza, las cortes de la Nueva España. Y precisamente dentro de estas cortes era lógico que hubiera también estudiantes de las universidades, porque recordemos que solo aquellos que tuvieran dinero, aquellos que pertenecían a la nobleza, podían pertenecer a las universidades, y eso pasaba también aquí en la Nueva España, pero no se comportaban igual que los universitarios peninsulares. Aquí era una ideología diferente, porque aquí también dentro de las universidades tenía que haber mestizos, tenía que haber indígenas, bueno, hijos de tlatoanis, o sea, de la alta nobleza de los grupos prehispánicos de aquí, de Tlaxcala, de México, de Texcoco, de los señoríos que ayudaron a Cortés a ganar la Tenochtitlan. Pero fueron muchos de ellos que se tuvieron que quedar para gobernar, por supuesto, los pueblos ya conquistados. Si no, ¿cómo se entiende que lo pudieran hacer? Pero también con este nuevo catolicismo, con esta nueva cultura católica, con esta nueva religión, nació toda una nueva generación de coros, de universitarios, de estudiantes y de música estudiantil. No se pierdan el próximo episodio número 26 de Historias Goliardas, donde retomaremos ya la mezcolanza, el choque cultural de la península ibérica y de la Nueva España musicalmente, que a lo mejor sigue hasta nuestros días. Tunas y estudiantinas. ¡Aupa! Te espero, no voy a marcharme, no voy a alejarme sin antes decir que lloro
No, pues no lloro. Nos vemos para el próximo episodio número 26 de Historias Goliardas. ¡Aupa! Adiós.